Buenos días, tardes o noches, lo que corresponda. Nosotros somos el equipo 2, formado por Abascal Tepalt, Adriana Montserrat, Cadena López, Luisa Fernanda, Espitia López, Eric David y Luna Escobedo y Ana Emilio. Y estamos a cargo del tema de la metanogénesis. Para la materia de biología de procariontes, el grupo 5009. Para introducirnos al tema es necesario que tengamos un contexto del metabolismo de los anaerobios. A falta de oxígeno, los organismos anaerobios generalmente generan su energía a partir de la fermentación, aunque algunos otros, como los que se encuentran en grietas hidrotermales marinas a grandes profundidades, lo hacen mediante reacciones que emplean compuestos químicos inorgánicos. Estos son estrictamente anaerobios y pues básicamente realizan la descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas. Este proceso de descomposición se llama digestión anaerobia, en el que la materia orgánica, como ya se dijo, en ausencia de oxígeno, se descompone en productos gaseosos. El proceso comprende una serie de reacciones que son parte de los ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno, azufre, entre otros. Bueno, ahora sí. La digestión anaerobia se compone de 4 etapas. Inicia con la hidrólisis o etapa hidrolítica, en donde la materia orgánica se rompe dando una forma más soluble y así se transforma en compuestos adecuados para otras bacterias. Después sigue la etapa de la acidogénesis y de la cetogénesis, que esta se agrupa en la etapa de la fermentación. Por esta razón, en muchos libros y artículos viene como que solo son 3 etapas. Bueno, en la acidogénesis, las bacterias acidogénicas convierten los azúcares y aminoácidos en ácidos orgánicos. Después, las bacterias acetogénicas convierten estos ácidos resultantes en ácido acético, con la producción adicional de amonio, hidrógeno y dióxido de carbono. Finalmente, en la metanogénesis, los productos de ácidos orgánicos y el hidrógeno se convierten en dióxido de carbono y metano, que es un gas de alto poder calorífico conocido como biogás. Este proceso es mediante bacterias productoras de metano. ¿Bajo qué condiciones se realiza la metanogénesis? Los microbios que realizan la metanogénesis no tienen núcleo ni organelos separados por membranas, es decir, que son procariontes. Son anaerobios estrictos, es decir, que mueren en presencia de oxígeno, por lo que solo se encuentran en entornos donde éste es muy reducido. Sobre todo son entornos que experimentan una descomposición de materia orgánica, tales como terrenos pantanosos, el tracto digestivo de animales y sedimentos acuáticos. También se da en zonas donde no hay presencia de oxígeno ni descomposición de materia orgánica estrictamente, como el subsuelo profundo terrestre, las fuentes hidrotermales de las profundidades marinas y las reservas de petróleo. ¿Quién realiza la metanogénesis? La producción biológica del metano la llevan a cabo un grupo de arqueas anaerobias estrictas, que reciben el nombre de metanógenos. La reducción de CO2 con el hidrógeno es la vía principal de la metanogénesis. Ahora se explicará la bioquímica de la metanogénesis. La metanogénesis por reducción del dióxido de carbono es una forma de respiración anaeróbica, es decir, el aceptor terminal de electrones en la metanogénesis no es el oxígeno, sino el carbono, ya que los metanógenos no utilizan el oxígeno para respirar, debido a que éste inhibe el crecimiento de los metanógenos. El carbono puede aparecer en un pequeño número de compuestos orgánicos con poco peso molecular. La formación de metano se da a partir de 2 rutas principales. La primera es la acetoclástica, en la cual los microorganismos crecen principalmente en su sustrato, que es el acetato, y la segunda es la hidrogenotrófica, en donde los microorganismos crecen en sustratos como hidrógeno y dióxido de carbono. Su metabolismo se caracteriza por integrar las vías biosintéticas y bioenergéticas para la producción de ATP. Además, en ausencia de hidrógeno, oxidan compuestos para la obtención de 35 electrones. El producto final es el metano, y el aporte de la vía hidrogenotrófica es del 27 al 30%, y por la vía acetoclástica es del 70%. En las imágenes se pueden observar los reactivos y productos de las vías acetoclástica e hidrogenotrófica. Metanótrofos y metilótrofos. El metano es una molécula químicamente estable. Para algunas bacterias, o sea, los metanótrofos, son perfectamente capaces de oxidarlo. Estas bacterias utilizan el metano y algunos otros compuestos de un solo carbono como donadores de electrones para la generación de energía
y como su única fuente de carbono. Desde el punto de vista bioquímico, estos compuestos tienen y comparten una característica clave: carecen del enlace carbono-carbono. Por tanto, todos los compuestos orgánicos de la célula deben sintetizarse a partir de un precursor. Aquellos organismos que pueden crecer usando compuestos de carbono, los cuales carecen del enlace carbono-carbono, se les denomina metilótrofos. Muchos de los metilótrofos, aunque no necesariamente todos, también son metanótrofos. Sin embargo, los metanótrofos son los únicos en tanto que pueden crecer no solo utilizando los compuestos de un solo carbono más oxidado, sino también utilizando el metano. Los metanótrofos tienen una enzima clave, la monoxigenasa del metano. Esta introduce un átomo de oxígeno en el metano, formando así el metanol. La necesidad del oxígeno como reactivo en la oxigenación inicial del metano explica el por qué los metanótrofos son organismos estrictamente anaerobios. Para concluir, como ya se había dicho anteriormente de manera resumida, en las primeras etapas de la descomposición o digestión solo se hace la ruptura de grandes compuestos, mientras que se acumulan hidrógeno, dióxido de carbono y compuestos orgánicos, pues por la fermentación. Pero ya en la metanogénesis sí se elimina con efectividad los productos casi finales de la descomposición, o sea, el hidrógeno, los compuestos orgánicos pequeños y el dióxido de carbono. Sin la metanogénesis, esta gran cantidad de carbono se acumularía y de esta forma los residuos orgánicos se pueden convertir en el útil biogás metano. A continuación, preparamos una serie de preguntas para el espectador. 1. ¿Qué es un metilótrofo? 2. ¿Qué tipo de arqueas producen el metano y cómo se llaman? 3. ¿Cuáles son las rutas principales por las que se forma el metano? 4. ¿Cuáles son las 3 etapas de los procesos metabólicos de la digestión anaerobia? 5. ¿Cómo se genera la energía de un organismo anaerobio si no es mediante la fermentación? Por último, se presenta la bibliografía que se ocupó. Muchas gracias por su atención.